hice el análisis detallado de qué significa proyectable desde el punto de vista dinámico. O sea, no tiene nada que ver con la geometría proyectiva, sino que todos los puntos del sólido se mueven en planos paralelos. Entonces, cuando esa condición se cumple, uno dice que el sólido puede ser reducido a un movimiento rígido plano. Bueno, entonces en ese caso uno tiene un espacio de 2 dimensiones y se define con la base vectorial I y J. Y uno tendrá la placa o el sólido proyectado, es decir, que todos los planos paralelos representan partes idénticas del sólido. Bien, en esas condiciones se puede definir un punto en particular que se va a llamar O polo de rotación. O es el polo de rotación. Entonces, el observador inercial identifica el punto O con el vector posición R sub O del polo. Bien. Y un punto genérico cualquiera, como este, por ejemplo, se identifica desde O con el vector R'. Y el observador inercial identificará el punto con el vector R. Fíjense que nuevamente se ha formado un triángulo vectorial y para cualquier punto se cumple la condición de que R es igual a RO más R'. Bien, entonces cualquier punto, basta con cambiar, por ejemplo, vamos a hacer este análisis. Si esto es O y quiero este punto, entonces esto será R', y de acá vendrá el vector R, porque aquí está el sistema de referencia, y este será el vector RO. Lo mismo, entonces se genera este triángulo. Bueno, entonces si uno quiere obtener la velocidad, se deriva y se obtiene B sub O más B', pero esto es omega vector R'. Es decir, el movimiento puede ser reducido a una traslación porque todos los puntos, si hay una traslación, basta con conocer la traslación de O, que por la condición cinemática de rigidez, uno puede conocer cualquier otra velocidad de traslación, más una rotación. ¿Y es la rotación con respecto a quién? Es la rotación del punto, de este punto, con respecto al polo de rotación. Entonces, ¿y eso cuánto vale? Bueno, si la placa está girando, por ejemplo, si está girando con velocidad omega, entonces vale omega vector R'. Bien, entonces, aquí está. Entonces, si ahora uno escribe la ecuación completa, uno tiene que la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo rígido reducido al plano va a ser la velocidad del polo más la rotación del punto con respecto al polo. Es la composición de esas dos. Una traslación más una rotación. Bueno, y la aceleración, jóvenes, sale de inmediato. Ya lo hemos hecho varias veces. Es la misma ecuación. O sea, es el mismo concepto aplicado para casos diferentes. Será la aceleración del polo más la derivada de este producto vectorial. Pero esto es B. Perdón, esto es R'. Esto es omega vector R'. Entonces queda que la aceleración será la aceleración del polo de rotación más alfa, esto es alfa, vector R' más omega vector R'. Bien, ¿y esto qué significa? Esto significa
que la aceleración de un punto cualquiera de la placa, si esta es la placa y este es el polo de rotación y este es el sistema de referencia, la aceleración de un punto cualquiera, este por ejemplo, este punto. Entonces, este será el vector posición del punto con respecto al polo, y esta es la posición del polo con respecto al sistema inercial, y esta es la posición del punto con respecto al sistema inercial. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración de este punto? ¿Cuánto vale la aceleración de esto? Vale la aceleración del polo más el efecto, es la traslación, más el efecto de la rotación del punto con respecto al polo. ¿Y esto cuánto vale? Esta será la componente tangencial y esta será la componente normal. Y todo esto es la rotación. ¿Se entendió? El punto de rotación siempre va a ser mi polo. Claro, el punto de rotación, jóvenes, es el centro instantáneo de rotación. Es justamente eso lo que iba a explicar a continuación. Muy bien su pregunta. Fíjense que si uno ahora trata de interpretar esto desde el punto de vista tridimensional, si este es el cuerpo y le damos profundidad al cuerpo, así digamos, entonces en un momento determinado, este es el eje de rotación y la intersección del eje con el plano me está dando el punto O, ¿se entiende? Entonces uno tiene el sistema de referencia y X y uno está identificando este punto con el vector RO. Pero la intersección del eje de rotación, con el plano me genera un punto y ese punto es lo que se llama el polo. Ahora, el eje de rotación es el eje instantáneo de rotación que se vio en la clase pasada. Ahora, este eje, como es instantáneo, podría cambiar instante a instante. O sea, en un instante determinado podría estar aquí y en otro podría estar aquí. Y en otro podría estar aquí. Puede ir cambiando instante a instante. Bien, por eso es instantáneo. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda de qué se trata. Bien, vamos a analizar el movimiento de una barra. Ahí se va a entender claro qué significa esto. Vamos a tomar un sistema de referencia, Ix, y aquí está el origen, acá está el versor J y el versor I que definen la base, y vamos a tomar una barra de longitud L. Bien, así. Esta es la barra. Y luego vamos a hacer que la barra, esta longitud es L fija, porque es un cuerpo rígido. L es fija y es constante. Y luego parte vertical y va a terminar horizontal. O sea, la posición final va a ser esta. La barra va a estar así. Y esto Como es, si se estuviera cayendo. claro, y esto es L. Y ahora voy a dibujar una posición intermedia. Es como si se estuviera deslizando. Así. Esta es la posición intermedia. Este punto siempre está en contacto con el eje Y. Y este punto está siempre en contacto con el eje X. Inicialmente la barra estaba así. En un estado intermedio está así. En otro estado intermedio está así. ¿Se ve? Hasta que al final queda echada. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Sí. Lo hacemos de nuevo. En el instante t igual a 0, esta es la barra. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la barra. Ahora, vamos a hacer que la barra deslice, pero siempre el punto superior toca el eje Y y el extremo inferior toca el eje X. Entonces, en un instante dado va a venir aquí, porque, ¿se entendió ahora? Este punto vino a parar aquí y este punto vino a parar acá. En un instante adicional, delta t, la barra
Está así. ¿Se entiende? Este punto vino a parar aquí y este punto vino a parar aquí. Y al final, cuando termina el movimiento, la barra está horizontal. Si esto es L, esto es L. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, en un instante cualquiera, intermedio, en un instante intermedio, podemos dibujar esto de esta forma. En un instante genérico, perdón, esto es X, esto es Y y aquí tendremos la barra. Bien, y este es el ángulo θ. Bien, entonces, si la barra se mueve en un instante genérico, este punto siempre va a tener esta velocidad. A este punto se le da el nombre de B y a este punto se le da el nombre de A. Entonces la velocidad V sub B siempre va a ser así, hacia abajo. Y la velocidad V sub A siempre va a ser en el sentido positivo de X. Entonces, si quiero encontrar para ese instante el centro instantáneo de rotación, trazo la perpendicular y va a estar aquí. Bien, ahora, en otro instante, aquí, nuevamente, tengo esto y tengo esto, entonces trazo la perpendicular y va a estar aquí. Entonces, si ustedes se fijan, si ahora yo uno todos los centros, inicialmente la barra estaba aquí. Bien, entonces, si ahora uno todos los centros, les va a dar esto. Va a dar una curva que es así. Hasta que el final tiene solamente esto. ¿Se entendió la curva? Entonces, es muy simple. Fíjense, ¿cuál es esta curva? Muy bien, esta distancia, ¿cuánto vale? En un instante dado, este punto tendrá una coordenada X y una coordenada Y. ¿Cuánto vale X? X vale, si esto es la barra, vale, si esto es L por el seno de θ. ¿Y cuánto vale Y? L por el coseno de θ. Si elevo al cuadrado y sumo, me queda X cuadrado es igual X cuadrado más Y cuadrado, o sea, elevo al cuadrado esto y me da esto será X cuadrado es igual a L cuadrado, seno cuadrado de θ, Y cuadrado es igual a L cuadrado, coseno cuadrado de θ, y si ahora sumo, me queda que X cuadrado más Y cuadrado va a ser a L cuadrado factor común de seno cuadrado más coseno cuadrado de θ. Pero ¿esto cuánto vale? Vale 1. Por lo tanto, obtengo que X cuadrado más Y cuadrado es igual a L al cuadrado. ¿Y esta es la ecuación de quién? Pitágoras. Pitágoras. Es Pitágoras, pero en geometría analítica es la ecuación de quién? De un círculo, de una circunferencia, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Con centro dónde? En el origen. Origen. ¿Y de qué radio? L. Ahora, si yo solo considero el cuarto de circunferencia en la parte positiva de Y y de X, ¿qué obtengo? ¿Se entiende? Si solamente considero este pedazo, o sea que el centro instantáneo de rotación, jóvenes, cuando la barra está aquí, vertical, el centro instantáneo de rotación está aquí, y cuando está horizontal, el centro instantáneo de rotación está aquí. Y en un instante intermedio, el centro instantáneo está aquí, 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 aquí. O sea, todo sucede como si estuviera la barra rotando con respecto a un eje que se va moviendo, y cuando se mueve, ese eje se intersecta con el plano XY y la intersección genera puntos. La unión de esos puntos es un arco de
circunferencia. O sea que este arco de circunferencia es la trayectoria del centro instantáneo de rotación. En este caso del polo. Entonces, fíjense, la barra, el movimiento de la barra, se puede describir como una rotación alrededor de estos puntos, ¿no? Entonces, la barra, en un instante determinado, estará aquí, y es como si estuviera rotando con respecto a este punto. ¿Se entiende? ¿Podría volver a repetirlo, ingeniero, por favor? ¿Entendiste cómo obtuve la ecuación de la circunferencia? Sí, sí, sí. Ahora, esa ecuación de la circunferencia, ¿qué es? ¿De dónde salió? Este punto de coordenadas x, y, que podía haber sido este, o este, o este, uno cualquiera, o este, estoy tratando de encontrar esta curva. Este punto de coordenadas x, y lo obtuve. Primero, en un instante cualquiera, este punto tiene una velocidad v sub b, y este punto tiene una velocidad v sub a. O sea que este cuerpo rígido está rotando con respecto a un punto. Todo el movimiento puede ser reducido a una rotación con respecto a un punto. ¿Cómo determino ese punto? Se vio la clase pasada. Por este punto trazo la perpendicular, por este punto trazo la perpendicular, y la barra es como si estuviera rotando con respecto a este punto. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, al inicio es como si hubiera estado rotando alrededor de este punto. Un instante posterior es como si estuviera rotando alrededor de este, y 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 de este. Entonces, este centro instantáneo de rotación recorre una trayectoria imaginaria, porque es virtual, porque lo que se está moviendo es la barra, pero todo sucede como si la barra estuviera rotando primero respecto de este punto, luego respecto de este, de este. ¿Y cuál es la ecuación de la trayectoria de ese centro instantáneo de rotación? Planteo la coordenada genérica x y elevo al cuadrado y sumo, me da que es la ecuación de una circunferencia, o sea que la trayectoria que recorre el polo es un arco de circunferencia. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. O sea que cualquier cuerpo rígido, jóvenes, en el movimiento rígido plano, puede expresarse como una rotación alrededor ¿de quién? Del centro instantáneo de rotación, pero es instantáneo, va cambiando instante a instante. Es instantáneo. Bien. Bueno. Ahora, vamos a ver un mecanismo muy importante en el diseño de máquinas, que son los mecanismos reductores o amplificadores. Entonces, en muchos casos, uno necesita cambiar velocidades angulares. Entonces, para eso, utiliza engranajes. A ver, voy a intentar hacer un dibujo mejor. Este es un engranaje de diámetro mayor, entonces esto es así. Ahí está saliendo bien. ¿Se entiende, no es cierto? Ahí está, ¿se entendió? Está el engranaje. Ahora, yo quiero, aquí acoplo un engranaje menor. De diámetro menor. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entiende el dibujo? Sí, ingeniero. Entonces, este engranaje, el primero, va a tener un radio medio R1. Y este engranaje va a tener un radio medio
R2. Ahora, si este engranaje está rotando, por ejemplo, rota así, con omega 1, con la velocidad omega 1, este engranaje tiene que rotar así, para que haya compatibilidad de movimiento. Esto es omega 2. Bien, entonces, para que este movimiento sea posible en el punto de tangencia, o sea, considerando solamente el círculo medio, va a haber un punto de tangencia. ¿Se entendió? En el punto de tangencia yo tengo la velocidad del engranaje 1 y tengo la velocidad del engranaje 2. Y si uno quiere que haya un movimiento sin deslizar, ¿cómo tiene que ser V1? Igual a V2. Porque si no son iguales, van a patinar. ¿Ven mi mano? ¿Se ve la mano? Ahí está. Se ve la mano, ¿no es cierto? Fíjense que si no hay compatibilidad, uno desliza sobre el otro y los dientes se empiezan a gastar y patina. Entonces, cuando hay desgaste de dientes, es porque la rotación no es sincronizada. Cuando el movimiento es compatible, los dientes no se desgastan, no hay deslizamiento, solamente hay rotación. ¿Se entendió? Es decir, la ecuación de compatibilidad consiste en que la velocidad en el punto de contacto tiene que ser igual para los dos engranajes. O sea, B1 es igual a B2. Pero ¿cuánto vale B1? Omega 1 por R1. ¿Y cuánto vale B2? Omega 2 por R2. Bien. Bueno, ¿y esto qué significa? Que yo puedo cambiar las velocidades angulares solamente cambiando el radio. Esto va a ser igual a un omega. Esto va a ser igual a un omega por R genérico. Entonces, si yo quiero una velocidad cualquiera, simplemente lo que tengo que hacer es omega 2 por R2 sobre R. O sea, esto lo paso dividiendo. Entonces, cambiando los radios, si yo conozco omega 2, puedo obtener omega. O también a la inversa. La pregunta es, ¿qué radio debería tener si yo quiero pasar de omega 2 a una omega por R2? Por ejemplo, si omega 2 vale 10 RPM y yo quiero 5 RPM, entonces omega 2 igual a 10 revoluciones por minuto. Y yo quiero pasar a 5 revoluciones por minuto. Entonces, tengo aquí omega 2 que es 10 dividido 5 por R2. Digamos que R2 sea un metro. Esto sea un metro. Entonces, esto no es RPM con RPM, es adimensional. ¿Cuánto tiene que valer R? R tiene que valer 2 metros. O sea que si yo quiero reducir la velocidad a la mitad, tengo que aumentar el radio al doble. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, ahora jóvenes, para los que han tenido, a ver, empiecen. Vamos a poner a hacer un viaje mental. ¿Cómo funcionan las bicicletas? El mecanismo de tracción de una bicicleta, ¿en base a qué está? Una cadena. Y dos engranajes. Sí. ¿Sí o no? Alguna más. Y las de carrera tienen el engranaje adelante y la caja de engranajes atrás. ¿Sí o no? ¿Alguna vez han visto una caja de cambio de una movilidad? ¿Está llena de qué? Engranaje. De engranajes. El cardan, engranajes. Todos los engranajes están por todos lados, ¿sí o no? O sea, el mecanismo engranaje está por todos lados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y cómo yo voy cambiando velocidades angulares? ¿Jugando con qué cosa?
Con los radios sería. Con los radios. Jugando con los radios van cambiando las velocidades angulares. Eso es todo. Y no se olviden esto. ¿Qué pasa cuando los dientes se pican? ¿Han visto los engranajes con los dientes picados? ¿Qué está sucediendo? Acabó su tiempo de uso. Sí. O sea, si este es el círculo medio y este es el diente, ¿qué significa que se pique? Que esto viene así, pierde esta parte o pierde esta otra, ¿se entiende? Bueno, cuando eso sucede, lo que está pasando es que B1 es distinto de B2, porque los dientes se picaron. Entonces, en vez de haber una rotación perfecta, un engranaje está empezando a deslizar sobre el otro. Y cuando hay deslizamiento, los dientes se van picando. ¿Se entendió? Bueno, jóvenes, aunque parezca increíble, esta ecuación es mágica, porque permite entender todo el proceso de cambio de velocidades angulares en cualquier mecanismo. Si ustedes abren un reloj antiguo, ¿qué encuentran adentro? Un montón de engranajes, ¿sí o no? Bueno, entonces los engranajes se diseñan para el horario, el que marca la hora, el que marca los minutos, el que marca los segundos. ¿Qué estoy cambiando? La velocidad angular, ¿sí o no? Porque el que marca la hora tiene que dar una vuelta, 2pi en una hora. El que marca los minutos tiene que dar 60 vueltas, son 60 minutos, ¿no es cierto? 60 vueltas en una hora. Y el que marca los segundos tiene que dar 3.600 vueltas en una hora. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Entiendes? O sea, omega va a ser 2pi en una hora. Este es el horero. El minutero será 2pi y tiene que dar 60 vueltas en una hora. Y el segundero tiene que dar 3.600 vueltas en una hora. Entonces tengo la velocidad del horero, del minutero y del segundero. Entonces, para que haya compatibilidad, ¿qué tengo que tener? Tengo que cambiar ¿qué cosa? Los radios. Y jugando con los radios, ¿no? Voy compatibilizando las rotaciones. Entonces, el mecanismo que permite cambiar velocidades angulares simplemente es este. Dos engranajes que cumplen con la ecuación de compatibilidad. Y la ecuación de compatibilidad, ¿cuál es? Es que la velocidad en el punto de tangencia es el mismo para los dos engranajes. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno. Sí, ingeniero. Ingeniero, una pregunta ahí en la fórmula de respuesta de radio de 2 metros. Ahí cambiaríamos el radio de mayor diámetro o de menor diámetro con ese resultado. Pero acá lo tienes así, mira. Vos tienes que esto es omega 2, esto es R2 y esto es omega 2. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero la velocidad cambiarla a la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quiero cambiarla a la mitad, tengo que hacer un engranaje que es, aplico la ecuación y me da que si yo esto lo hago de 2 metros, esto va a tener una velocidad de 5 RPM y esto va a tener una velocidad de 10 RPM. Si multiplicas 10 por 1, ¿qué te da? 10 por 1 me da 10. Y si multiplicas 5 por 2, ¿cuánto te da? Te da 10. Que 10 por 1 es la velocidad aquí. Y 5 por 2 es la velocidad aquí. ¿Se entendió ahora? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, jóvenes, esto es lo mismo. Es como el otro día les puse el ejemplo de, no sé, creo que nombré, no me acuerdo, estaba inspirado en ese momento, nombré 10 máquinas, creo, que cumplen con la condición de rotación de la máquina del cuerpo rígido alrededor del eje fijo. Bueno, ahora también, jóvenes, todos los mecanismos de engranajes
funcionan con esta simple ecuación. Bien. Bueno, vamos a ver ahora otro mecanismo muy importante en mecánica, que es el mecanismo biela-manivela. ¿Para qué sirve un mecanismo biela-manivela? Para transformar un movimiento de rotación en una traslación o una traslación en una rotación. Los engranajes simplemente sirven para cambiar las velocidades angulares, ¿no es cierto? También y para cambiar distintos sentidos de rotación, porque uno podría, por ejemplo, poner un engranaje así y un engranaje vertical. Entonces, este va rotando así y al rotar, ¿no? Perdón, mi dibujo está mal hecho. Así. Entonces, esto rota con respecto a este eje vertical y si aquí está la compatibilidad, podemos convertir esto, cuando esto rota, convertir esto en una rotación con un eje horizontal también. Bueno, básicamente siempre lo mismo, la ecuación de compatibilidad. Ahora, cuando uno tiene una traslación en un pistón, por ejemplo, en un pistón, ¿qué es lo que sucede? En los pistones de los motores, por ejemplo, ¿no? El émbolo sube y baja, sube y baja. Básicamente es un movimiento alternativo, cíclico, ¿no? Del pistón que sube y baja, sube y baja. Bueno, pero ese movimiento de traslación lo tenemos que convertir en ¿qué? En un movimiento de rotación para que la movilidad o la bicicleta o la moto pueda avanzar. Entonces, ¿cómo transformo el movimiento de traslación en un movimiento de rotación? Con un mecanismo biela-manivela. ¿Y cómo funciona? Bueno, ahí tienen el esquema en el apunte. Entonces, si este es el mecanismo, entonces acá se tendrá, esta es la biela, y luego aquí se tiene el pistón. Entonces, esto va hacia este lado y este punto baja, y cuando vuelve, este punto sube. Esto sube y baja, y aquí se produce el movimiento de rotación. Vamos a corregir este dibujo. Bien, entonces, en el punto A tenemos una velocidad angular. Bien, y en el punto, que en el apunte está como punto D, en el punto D, tenemos una velocidad de traslación V sub D. Bien. Bueno, entonces, esta biela tiene una longitud R y esta manivela tiene una longitud L. Bien, entonces, a este punto de unión, a esta articulación la vamos a llamar B. Bueno, ¿cómo se resuelve esto, jóvenes? Se descompone cada una de las piezas siempre considerando la condición cinemática de rigidez. Es decir, que la distancia, los cuerpos son indeformables. Entonces, primero vamos a ir desde A, llevando el movimiento de A a B, de B a D. Entonces, si yo tomo la vara R, cuando esto está rotando con velocidad omega con respecto al punto A, como esta es una barra indeformable, este punto, debido a la rotación, se mueve perpendicular. ¿Y qué velocidad tiene? Ah, bueno, la velocidad V sub B será omega por R. ¿Estamos de acuerdo? Y si este es el ángulo θ 1 y este es el ángulo θ 2.
Bien, entonces este punto, el punto B, tendrá una velocidad omega por r. Y este es el ángulo tita 1. Bien, ahora, de la geometría, jóvenes, ahí tienen el dibujo en el apunte bien hecho, ¿no? El ángulo tita 3 es el que se forma con la horizontal, este de aquí. ¿Qué cuánto vale tita 3? Vale pi sobre 2 menos tita 1, porque esto es tita 1. Fíjense que la física es que la velocidad en v vale omega por r, y después simplemente es trasladar los ángulos con las reglas de la geometría euclidiana, ¿no? Ángulos entre paralelas, ángulos alternos, ángulos opuestos por el vértice, ¿se acuerdan, no es cierto? Entonces, con las reglas de traslación de ángulos, ángulos opuestos por el vértice y ángulos alternos entre paralelas, uno va llevando los ángulos. Y después se aplica, simplemente se aplica trigonometría, el teorema del seno, el teorema del seno. Bien, entonces, si ahora ya se conoce el ángulo tita 3 y se conoce la velocidad v sub b, y hemos resuelto el movimiento para esta pieza que tiene una longitud r, porque este punto no se mueve, solamente está rotando con velocidad omega, y este punto sí se mueve. ¿Con qué velocidad? Omega por r. Y si este ángulo era tita 1, ahora este ángulo es tita 1, esto vale tita 3. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, ahora vamos a analizar el movimiento de la barra de longitud L. Este punto, el punto B, como está conectado a la barra de longitud R, necesariamente tiene que tener la misma velocidad. O sea que si esta es la barra de longitud R, este punto tiene esta velocidad v sub b. Porque tiene que haber compatibilidad. Este punto tiene la velocidad v sub b, es en la misma velocidad. Bien, y este ángulo es tita 3 y este ángulo es tita 1. Ahora, este otro punto, este de aquí, sabemos que tiene una velocidad v sub d. Entonces tenemos un cuerpo rígido que está sometido a dos velocidades. Entonces, ¿qué puedo encontrar? El centro instantáneo de rotación. ¿Y dónde va a estar? Por este punto trazo la perpendicular, ¿de acuerdo? Y por este punto trazo la perpendicular. Aquí está el centro instantáneo de rotación, que lo vamos a llamar C. Bien, es decir que esta barra, la barra de longitud L, esta barra, es como si estuviera, cuando se mueve, es como si estuviera rotando con omega sub c. Que no es esta, este es omega b si quieren. Es omega con respecto al punto C. ¿Se entendió? Bien, ahora, si este ángulo es tita 3 y esto es tita 1 y este ángulo es tita 2, ¿esto cuánto vale? Esto vale 90 menos tita 2, ¿no es cierto? Y esto es tita 3. Entonces, si analizan los ángulos, esto es pi sobre 2, este ángulo es pi sobre 2 menos tita 2. Bien, ¿qué más nos falta? Y como necesariamente la suma de los ángulos tiene que dar, los ángulos de un triángulo tiene que dar 180, este ángulo termina valiendo pi sobre 2 menos tita 1. Con esa condición. Bueno, jóvenes, ya tengo aquí tita 3, tita 1, pi sobre 2 menos tita 1, pi sobre 2 menos tita 2. Entonces, aplico el teorema del seno. Entonces, fíjense, R, que es este valor, es al seno de tita 2, aquí,
R es al seno de tita 2, como L es al seno de tita 1. O sea, este R en este triángulo, R es al seno de tita 2, como L es al seno de tita 1. Y de ahí se obtiene, el seno de tita 2. De aquí se saca el seno de tita 2. Bien, bueno, y luego planteo la condición LBC, o sea, si esto es L, ahora me falta conocer esta distancia. Vamos a marcarlo con verde, esto va a ser LBC. Entonces, LBC es al seno de pi sobre 2 menos tita 2, como L es al seno de pi sobre 2 menos tita 1. Y fíjense que de aquí saco LBC, despejo LBC. Bien, bueno, y si conozco LBC, ya está. Ya está. ¿Por qué? Porque este punto B sub B, esta velocidad B sub B, que la conozco, tiene que ser LBC por omega C. O sea que, ¿y esto cuánto vale? R por omega. O sea que omega sub C vale R por omega sobre LBC. Listo, y encontré omega C. Y una vez que encontré omega C, ¿qué es lo que busco? Busco directamente la velocidad B sub D. Porque ¿cuánto vale B sub D? B sub D va a ser esta distancia que está aquí, que es LCD por omega C. Y bueno, y puedo sacar esta distancia aplicando también el teorema del seno. Entonces, resumen, jóvenes, parten de un lado, parten de donde tienen datos. Entonces, ¿cuál es todos estos problemas a qué se reducen? A que yo tengo el mecanismo biela-manivela, así. En general tengo esto como dato. Y me pueden decir, yo conozco omega, ¿cuánto vale B sub D? O me pueden decir, conozco B sub D, ¿cuánto vale omega? Es decir, ¿con qué velocidad se va a mover el pistón si aquí está rotando con omega? O a la inversa, si yo tengo una velocidad en el pistón de B sub D, ¿cuánto va a valer omega? Bien, entonces simplemente, si esto es tita 1, con la geometría en un instante dado, como son cuerpos rígidos, por hipótesis, conozco R y conozco L. Entonces, resuelvo una de las piezas, luego resuelvo la otra con el centro instantáneo de rotación y siempre aplicando geometría y el teorema del seno. Y listo. ¿Se entendió? Lo que tienen que hacer es buenos dibujos y amplios para no perderse con llevar llevar los ángulos, ¿no? Llevar los ángulos y ir transportando las velocidades. Bien, bueno, una vez que se conoce esto, uno puede calcular las aceleraciones. Está en el apunte de geometría pura también. Es geometría pura. Ahí tienen el análisis. Entonces se saca alfa en el lugar de omega B, omega C, yo calculo alfa C. Si es que el movimiento no es permanente. Ahí tienen los triángulos y las ecuaciones para determinar alfa. Y una vez que conozco alfa, no se olviden que alfa es claro, la componente tangencial de la aceleración es alfa por R y la componente normal es omega cuadrado por R. O sea, con estas fórmulas ya está. Bien, y tienen las aceleraciones. Ahí en el apunte les he puesto cómo calcular. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno,
vamos un paso adelante para terminar este capítulo y vamos a ver la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo. Es decir, en este caso, lo que uno tiene es un sistema de referencia X y Z, y uno tiene el punto O. Y aquí uno puede tener un cuerpo rígido que está así, que está rotando, omega, y puede tener alfa también. Pero este punto es fijo. Bueno, un punto cualquiera como este, lo identifico con el vector posición RO, o R, perdón. R. Bueno, y como esto está rotando, entonces, ¿cuánto va a valer R? Vale RO más R'. ¿Cuánto vale la velocidad? Vale VO más R', que es omega vector R'. Pero VO, este punto es fijo, entonces esto vale 0. O sea que V es igual a omega vector R'. Y luego se saca la aceleración de un punto cualquiera. La aceleración es la derivada. A es igual a alfa vector R' más omega vector R' punto, que es omega vector R', que ya lo hemos visto varias veces. Esta será la componente tangencial y esta es la componente normal. Y esa es la componente normal. Bien. Y esa es la componente normal. Bueno, fíjense que son las mismas ecuaciones anteriores, solamente que B sub O vale 0 y A sub O vale 0. Y A sub O vale 0. ¿Por qué? Porque el punto está fijo. Es decir, es un punto fijo. Si ustedes ven, es el caso típico de un trompo que tiene el punto, si tienen el trompo así, y este punto es fijo, o sea, el trompo necesariamente empieza a cabecear y a formar un movimiento que es así. 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 Esto es lo que se llama, como tienen en el apunte, es lo que se llama el cono del cuerpo y el cono del espacio, ¿no? O sea, aquí se van formando conitos, que son los conitos del cuerpo, ¿no? Y luego la envolvente es el cono del espacio, que es cómo va bailando el cuerpo, el trompo. Si el punto está fijo, no sé si ven mi mano en el video. Acá, esta mano está agarrando el punto fijo y el trompo está rotando. Entonces, esa rotación me genera el cono del cuerpo, pero no se puede quedar quieto. Para lograr la estabilidad con el punto fijo, empieza a cabecear y genera el cono del espacio. Y genera el cono del espacio. Claro, en la práctica lo que sucede es que este punto también empieza a cambiar, pero cuando al principio, cuando el trompo empieza a rotar, este punto está quieto. Entonces, hay una rotación, entonces, como este punto es fijo, es un cono, el cono del cuerpo, ¿se entiende, no es cierto? Y luego empieza a cabecear, es el cono del espacio, que es el cono envolvente de todos los conos del cuerpo. O sea, al principio, si este es el punto fijo, como hay una rotación alrededor de este punto, y este punto, este es lo que se llama el cono del cuerpo. Pero luego este empieza a cabecear, y al cabecear empiezo a tener varios conitos, así como estoy en este dibujo. Y si yo hago la envolvente, tengo el cono del espacio. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes. Y por último, las ecuaciones del movimiento rígido general, que son repetitivas, las hacemos para que quede claro. Si se tiene un sistema Una consulta, ingeniero. de ¿No,
no subió nuevos apuntes de este tema, ¿no? No, no, de este no hay nuevos apuntes de esto. Quizás el semestre que viene, si tengo tiempo. Este Ok, tema ingeniero. está en los... Estoy siguiendo el apunte antiguo. Cuando hay un apunte nuevo, se lo subo, ¿ya? Pero en este caso no hay. Bueno, entonces esto es, estamos con el apunte antiguo, X y Z, y este es el punto O. Bueno, entonces acá se tiene un cuerpo rígido y aquí se tendrá el polo de rotación, el centro instantáneo de rotación. Será RO y un punto cualquiera como este, estará identificado con R, y desde O identificamos al punto genérico con R'. Bueno, nuevamente se cumple la condición de que R es igual a RO más R'. La velocidad será la velocidad de traslación más la rotación con respecto al polo, y la aceleración será la aceleración del polo más la rotación con respecto al polo, es decir, alfa vector R' más omega vector R' punto, es decir, se repite la ecuación. ¿Se entendió? Entonces, esto es lo que un punto cualquiera tiene posición, velocidad y aceleración, y esto como se expresa, como la suma de un movimiento de traslación con un movimiento de rotación. En este caso, esta es el aporte de la rotación con respecto al polo, y este es el aporte de la rotación con respecto al polo, con la aceleración, su componente tangencial y su componente normal. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No hay dudas? Bueno, No, ingeniero. aquí termina el capítulo cinemática del cuerpo rígido. Bien, la clase que viene, el próximo jueves, Dios mediante, vamos a dar dinámica del cuerpo rígido. Bien, estamos entrando en la recta final. Es clave de que para que se entienda dinámica, el capítulo de cinemática del cuerpo rígido lo manejen muy bien. ¿De acuerdo? ¿Puede mostrar un segundito la pizarra, por favor, ingeniero? Diga, joven. Ya está, ingeniero. Solo quería ver una cosa. Gracias. Bueno, está todo lo que he explicado, está en el apunte antiguo, así que si lo tienen, está ahí. Ahora, no se olviden la recomendación, jóvenes, yo no los puedo obligar. Tienen que tener, yo creo, supongo que tienen impreso el apunte, bien impreso, que se puede leer, y están estudiando con la clase que uno les da, más el apunte, y con papel y lápiz van razonando y haciendo el seguimiento. No se puede, yo les anticipo, eso de que lo tienen en el celular y quieren leer de celular, es imposible, es una pérdida de tiempo. Es con papel y lápiz y razonando. Ese es otro detalle también, razonando. Si no se razona y es de memoria, bueno, estamos todos listos, ¿no es cierto? No vamos a ir muy lejos. Bien, la clase que viene entonces ingresamos en dinámica del cuerpo rígido y con eso, y nos queda después el capítulo de introducción a la mecánica analítica, que son, por eso yo les pedí que consideren que extendamos un poco la materia para que no demos todo demasiado comprimido y tengan un buen curso de mecánica racional, ¿no? Bueno, hasta ahora el capítulo introductorio, cinemática del punto, movimiento relativo, dinámica con sus aplicaciones, movimiento en un medio resistente y gravitación en mecánica espacial, y luego vibraciones mecánicas, dinámica de un sistema de partículas con colisiones y flujos másicos, y ahora cinemática del cuerpo rígido con sus aplicaciones al movimiento de mecanismos, engranajes, mecanismos biela-manivela. Yo creo que rotación de un cuerpo alrededor de un eje fijo, creo que está.
Bueno, vamos, todo eso ahora va a sumar para que se entienda el corazón de esta materia, el movimiento del cuerpo, la dinámica del cuerpo rígido. Bien, nos vemos el jueves, si no hay preguntas. Hasta luego, Inge. Hasta luego.